tiempo, un momento en el tiempo concreto. Los apóstoles, que son la iglesia, en un determinado momento reciben autoridad de Cristo. Esta autoridad que reciben les permite a ellos establecer los fundamentos y demás, cosa que encontramos en el Nuevo Testamento, que la iglesia primitiva seguía la doctrina de los apóstoles o obedecía la doctrina de los apóstoles, ¿no? Correcto. Entonces, esa iglesia primitiva es aquella que escribe el Nuevo Testamento y que además reconoce y le atribuye autoridad a estos 27 documentos que luego van a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Que dicho sea de paso, ya existían. Ya para el siglo II ya... No, estamos hablando del siglo I. Estamos hablando del siglo I. Ok, siglo I. Sí, entonces, bueno, hay que tomar en cuenta, no podemos hacer cierro una la idea, cierro la idea nada más, cierro la idea y te dejo. Digo, hay un momento donde la iglesia escribe los 27 libros del Nuevo Testamento, los reconoce y además los identifica como escritura, los eleva al rango de escritura reconociendo que dichos documentos habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Y a causa de la postura que la iglesia asume, a causa del testimonio, de la tradición, cómo es transmitido de generación en generación, es que los cristianos posteriormente van a abrazar la creencia de que son estos libros los que deben formar parte del canon del Nuevo Testamento y no otros, ni más ni menos. Entonces, ¿vos estarías de acuerdo con esa postura si yo no me equivoco? Yo estoy de acuerdo en el proceso histórico que se da. ¿Estás de acuerdo que este es el proceso histórico? Por supuesto, o sea, decir lo contrario sería ir en contra de la misma academia histórica. Es decir, yo no soy antihistoria. Lo que yo insisto es que ese proceso histórico depende de la misma revelación que Dios le da, como tú muy bien dices, a los apóstoles, que es la iglesia. Y los apóstoles, en ese desarrollo, en el tiempo, van conformando incluso la doctrina que nosotros vamos a recibir. Ahora bien, yo sé que tú quieres irte más por la legitimación de cómo la iglesia reconoce esto, ¿verdad? En un tiempo determinado. Quisiera más que nada saber cuál es la razón concreta por la que Carlos Veloz cree que los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento son palabra de Dios, ni más ni menos que ellos. ¿Cuál es la razón concreta por la que vos crees eso y por la que toda tu fe se fundamenta en esa creencia? ¿Cuál es la razón concreta? La razón que yo pudiera darte es que aún la misma escritura te muestra una línea que se conecta con la misma explicación de que toda escritura es inspirada por Dios y que hay unos criterios que la misma iglesia protegió hasta el siglo II. Lo que me indica a mí es que habían hermanos que en esos primeros años del cristianismo tenían esos escritos y protegieron esos escritos hasta un momento determinado en donde yo honestamente veo, históricamente hablando, y ya es una postura mía desde lo poquito que he estudiado de la historia, un quebrantamiento de la doctrina en un momento determinado de la historia, donde se fueron sumando cosas que no se pueden defender desde las escrituras. Y como no se pueden defender desde las escrituras, entonces lo que se toma como otro estandarte es decir, bueno, entonces me voy hacia la tradición. Cualquier cosa. O sea, vos le estás dando fe a la tradición, entonces. Yo le estoy dando fe a aquel proceso, aquella forma de mantener las escrituras y aquella forma también en el cual la misma escritura te permitía a ti hacer tradiciones que estaban apegadas y no chocaban con los textos bíblicos hasta un punto en donde hay un quiebre. Porque no sé si tú me estás entendiendo, Santi, yo cuando utilizo el principio de sola escritura, yo sé que mi fuente principal y mi fuente máxima de autoridad es las escrituras. Pero yo no tengo ningún problema con decirte, mira, nosotros recibimos tradición apostólica, recibimos tradición profética. Incluso hay tradiciones que el Señor Jesucristo también en el Antiguo Testamento
mencionó y que se había establecido por Dios y luego dejaron de ser. Bueno, pero vos, en este caso, ¿estás de acuerdo que el canon del Nuevo Testamento depende de la creencia en la tradición? Depende del sostenimiento de aquellos que estaban apegados a la tradición de las Escrituras. A la tradición. O sea, depende de la tradición. Sí, pero lo que pasa es que tú, cuando yo te escucho mencionar la tradición, Santi, yo creo como que tú pones la tradición como si fuese un elemento que fuese místico. No, la tradición es un proceso cultural que deviene a través de ¿La tradición es falible? Una persona que crea una tradición contraria a la Biblia es falible. Porque recuerda, Santi, la tradición es un proceso histórico y la tradición la crean los hombres. Y si un hombre crea una tradición que no se corresponde con lo que yo entiendo, Santi, discúlpame, ¿verdad? Con lo que es mi máxima autoridad y mi fuente primaria para filtrar todo, pues obviamente la Biblia para mí es infalible. Pero fíjate una cosa, acá yo encuentro un peligro en la postura que vos estás tomando, porque vos asumís que tu fe en los 27 libros del Nuevo Testamento descansa en la autoridad de la iglesia que viene de la autoridad de Dios y a su vez en la tradición. Pero vos decís las tradiciones son falibles. Por ende, nada nos asegura que estos 27 libros son los que realmente debían estar, dado que estos 27 libros nosotros los recibimos por tradición, pero las tradiciones son falibles. Entonces, ¿qué nos asegura que estos 27 libros son los que tienen que estar, no más ni menos? Ok, entonces, Santi, tanto tú como yo damos un santo cuantificable de fe. ¿A qué yo me refiero? Okay. Tú sabes que hubo un proceso, independientemente de que los textos estaban, pero también habían otros textos que no pasaron por el proceso. Sí. Tú sabes eso, tú manejas muy bien la historia. De hecho, la manejas mejor que yo. No. En ese proceso, ¿verdad? En ese proceso, Santi, las personas que forman parte de la iglesia y que son seres humanos falibles, depositaron su confianza en los escritos de la palabra de Dios que son infalibles. Entonces, yo entiendo perfectamente que Dios es el que obra ahí. O sea, yo no le doy el poder al hombre. Yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, esos hombres que protegieron a través del tiempo las escrituras. Para esos hombres que protegieron a través del tiempo las escrituras, ¿fueron inspirados por el Espíritu Santo? Fueron inspirados por el Espíritu. Yo, por supuesto, porque... ¿Pero entonces estás creyendo en una tradición inspirada? No, Santi. Yo estoy creyendo en una escritura inspirada. Y la escritura que es inspirada, esa responsabilidad se da a hombres. Pero los hombres son falibles. La palabra de Dios no. Ahora, nosotros que estamos dando un salto de fe, estamos confiando en que el Señor llevó de manera correcta la protección de sus escritos para que se mantuviesen en esos 27 textos. Porque déjame decirte una cosa, tanto católicos como evangélicos no tenemos debate de los 27 textos, confiamos por fe en esos 27 textos, a menos que una tradición de la Iglesia Católica abra el canon porque tienen un principio de poder recibir un canon. Recuerda que en Trenton fue que cerraron el canon, ese canon no estaba cerrado. Pasaron cientos de años prácticamente con una disputa filosófica para ver qué libros se quedan, qué se van, en un momento lo sacaban, en otro lo dejaban, pero el problema radicaba mayormente en el ordenamiento del Antiguo Testamento. Cuando se establecen esos 27 textos en los distintos concilios, tanto la Reforma como la Iglesia Católica no tienen ningún problema con esos 27 textos. Nuestro problema es con textos que nosotros no consideramos. No, el tema, estoy completamente de acuerdo con vos. El tema es por qué. ¿Cuál es la razón por la que no tenemos este problema? Y las razones van a ser distintas. El catolicismo va a decir, bueno, descansamos en la autoridad de la Iglesia Católica. En cambio, el protestante promedio, y digo promedio porque la postura que estás proponiendo vos, yo te soy honesto, capaz que soy demasiado neófito en el tema, pero yo nunca la escuché de ningún protestante. Yo nunca escuché a un protestante que descanse en la autoridad de la iglesia o en la tradición. Te soy honesto. Ok. Vamos a la pirámide. Vamos a la pirámide de jerarquía. Ok. Allá en la cúpula de la pirámide está nuestro Señor. Sí. Él es la cabeza de la iglesia. Sí.
pero como yo te dije al principio, él constituyó líderes, ¿verdad? O los pastores, como dice el texto, obispos también, ¿verdad? Como dice el texto, que van a apaciguar la grey del Señor. Aquí están las autoridades, aquí hay un magisterio, es decir, no hay ningún conflicto con decir un evangélico, bueno, nosotros tenemos autoridades y tenemos magisterio. En función de identificar lo que significa autoridad eclesiástica. Ahora bien, como en la pirámide está esto aquí, también están los miembros de ese cuerpo de Cristo, que no son autoridades, sino que son los laicos, por decir un nombre, ¿verdad? En ese proceso de la autoridad de nuestro Señor, la autoridad que el Señor delega en aquellos que también serán autoridad para apaciguar y guiar a la iglesia, sí, y también los miembros de la iglesia, sí, conformamos todo un cuerpo. Ahora bien, el problema no es ese, Santi. El problema es ¿qué dice X autoridad con respecto a o una tradición o una autoridad per se de frente a la palabra de Dios? Y ahí es que está el eterno debate, podemos decir así. O sea, ¿qué es lo que presenta tu magisterio y qué es lo que yo presento de X autoridad? Aún hayan diferencias, porque eso no se puede ocultar. Y tú lo has dicho con bastante responsabilidad. En la cosmovisión evangélica, principalmente lo que mantienen una línea de puntos de base sólida, es decir, de las bases que nosotros no discutimos, como los 5 puntos de que la gloria la damos al Señor, es por sola escritura para que sea nuestra máxima autoridad. Otro punto es por gracia somos salvos, también la fe, que es por medio de la fe, eso lo dice muy claro el apóstol Pablo, aunque hay algunos debates con respecto a la carta de Santiago, pero hay unos puntos que son esenciales. Todo el que se salga de esos puntos, no importa que se llame protestante, evangélico, no necesariamente tiene que formar parte de un cuerpo que tiene esos puntos. Pero el problema es, a mí me parece que ese análisis comete una falacia circular. ¿Por qué? Porque si para poder identificar cuáles son los libros que deben formar parte del Nuevo Testamento, debo encontrar esas solas, ¿cuál es la razón por la que yo creo que necesariamente esas solas deben aparecer si no presupongo que los textos por los cuales yo hago determinada teología ya son palabra de Dios de antemano? Entonces, es una circularidad ese argumento que estás presentando. A mí me parece que para no caer en una circularidad, necesariamente debemos apelar a un elemento externo a la Escritura. Y el único elemento externo a las Escrituras al que podemos apelar es, tal y como vos decís, la tradición y la autoridad de la Iglesia. En ese punto yo estaría completamente seguro. El problema, y con esto cierro, el problema es que esta no es una postura evangélica, no es una postura protestante, esto es una postura católica. Y es por eso, como dije al principio, que esta fue una de las razones por la cual yo abrazo el catolicismo. Porque esta postura que vos ahora estás presentando no es propia del evangelicalismo ni del protestantismo, es propia del catolicismo y es aquella que termina siendo consistente, coherente. Entonces yo te diría a vos que estoy de acuerdo con ese análisis que estás haciendo, con los fundamentos que estás poniendo, las razones que estás presentando. Yo lo que te diría es que si somos honestos, estas razones que me estás presentando indican que estás más cerca del catolicismo que del protestantismo. Sí, pero vuelvo y te repito, Santi, es hacer una falsa asociación, porque la sola escritura no niega los procesos históricos, no niega un orden eclesiástico, porque eso sería una locura. Pero ¿cómo sabes que la sola escritura es doctrina de Dios? ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque lo encontrás en la escritura. Pero aquí voy, o sea, sería contraproducente. Ese es el problema de circularidad. ¿Se entiende? No, porque vos asumís la sola escritura presuponiendo que estos textos, que son los que estamos analizando, si son o no escritura, ya sean inspirados por Dios. Sin esa presuposición, vos no podés hacer el análisis de los documentos. Entonces estás cayendo en una circularidad. Yo te hago una pregunta. Para tú saber, tú abriendo la Biblia, o sea, tú eres honesto, ¿no? Y te iba a decir ser honesto, pero no, tú eres honesto. Intento. O sea, estaría de más,
tú abres las escrituras y tú lees un texto que dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué tú entiendes de ese texto? O sea, abriendo las escrituras, tú siendo una persona comprometida con Cristo, bueno, y tú te topas con ese texto, tú esperarías a que alguien venga de algún lugar y te diga, yo tengo la tradición y tengo la autoridad y soy yo que te voy a decir lo que claramente dice el texto. Pero el problema es que lo que estamos discutiendo es cuál es la razón por la que creemos que los 27 libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento son escritura. Ahora, sí, vos me llevas a un texto, Santi, pero solamente esto digo, vos me llevas a un texto que justifica la creencia en la inspiración de los documentos del Antiguo Testamento, pero no es lo que estamos charlando. Estamos charlando del Nuevo Testamento. Yo solo te quise hacer una pregunta para ver hasta qué punto, si yo estoy leyendo la palabra de Dios, hasta qué punto yo necesitaría un hombre que estuviera a la par de esa misma palabra que me está diciendo claramente que toda escritura es inspirada por Dios, si yo estoy recibiendo conforme a la fe que estoy depositando, porque también creemos que la fe es un don de Dios. No sé si los católicos cambiaron eso ahora. Vi un programa ahí el 2 de diciembre, la actividad que hacen en el Vaticano. Bueno, ya tiraron la fe a un lado, pero no sé si tú mantengas esa postura. Si yo recibo el don de Dios, la fe, y yo veo claramente acá que toda escritura es inspirada por Dios, y yo te pregunto a ti, ¿a qué conclusión tú llegarías en ese preciso momento que tú estás leyendo que toda escritura es inspirada por Dios? Tú dirías, bueno, aquí no estoy seguro si realmente es inspirada, necesito a alguien que me diga que realmente es inspirada, o la misma palabra de Dios ya te está diciendo. No, el que yo lo creería no por la presuposición de que el texto de Timoteo es escritura, sino por quién es su autor, que es el apóstol Pablo. Entonces, por la autoridad que tiene el apóstol Pablo, entiendo que lo que está haciendo referencia, que es el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, es inspirado, porque Pablo lo que tiene en mente es el Antiguo Testamento. Entonces, yo no es que creo ese texto porque al menos en el momento del diálogo en el que nos encontramos, que es por qué creemos que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios, yo no es que creo en ese texto porque el libro de Timoteo es inspirado. No, si no, de vuelta sería caer en una circularidad. Yo creo por el testimonio de Pablo, que es el autor y que en definitiva es apóstol y recibe autoridad delegada por el mismo Cristo, Dios muy encarnado. Bien, excelente. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿sabes que tú acabaste de salir de la falacia circular? ¿Sabes por qué saliste de la falacia circular? Porque yo también sé que cuando estoy leyendo el texto en primera instancia me dice a mí que es palabra de Dios. No me dice, toda escritura es inspirada por el apóstol Pablo. No me está diciendo tampoco, no me está dando una referencia profunda del apóstol Pablo. Me está hablando del dueño de la palabra. Y el dueño de la palabra es Dios. Entonces, cuando el mismo texto me dice, toda escritura es inspirada por Dios, yo colijo, o sea, ¿Pero por qué crees que ese texto incluye o vincula al Nuevo Testamento? ¿Por qué creo que vincula al Nuevo Testamento? Sí. Yo te dije a ti claramente que creo que lo vincula al Nuevo Testamento porque en el proceso histórico yo estoy confiando y te dije, estamos los dos dando un salto de fe, estamos confiando de que el Señor mantuvo su palabra y los hombres de la iglesia protegieron esos escritos y llegaron a la conclusión de que estos son los textos inspirados. Nosotros no negamos y esos hombres que protegieron estos textos, vos dijiste que fueron inspirados, ¿verdad? Los apóstoles. No. Los hombres que protegieron, sí. no solamente los que escribieron. Los que escribieron, obviamente, estamos de acuerdo que fueron inspirados. O sea, vos hoy dijiste que los que protegieron esta tradición fueron inspirados. No. A ver, es que yo no te dije la palabra tradición. Escucha, Santi. Okay. Yo te estoy hablando, protegieron las escrituras. Yo no te estoy hablando de tradición. ¿Qué quieres decir con protegieron las escrituras? Pero eso es lo que estamos hablando. No nos estamos entendiendo, hermano. Mira. Puede ser. Yo te estoy diciendo, nosotros estamos dando un salto de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que ya está conformada, ella misma dice quién es su dueño. Toda escritura es inspirada por Dios. Y también la misma palabra dice que son fundamentos de apóstoles y fundamentos de profetas. Pero Carlos, nuevamente, ese texto no justifica la creencia
en los 27 libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Pero ahí voy, pero espera, ese texto justifica que toda escritura es inspirada por Dios. Ese texto justifica que aquello que es escritura, que está elevado al rango de escritura, es inspirado por Dios, y hasta ese preciso momento se creía que estos documentos eran el Antiguo Testamento. No dice absolutamente nada del Nuevo. Nosotros lo que estamos tratando de averiguar es cuál es la razón por la que Carlos Veloz cree que estos 27 documentos son inspirados por Dios. A ver, Santi. Ahí también está haciendo una falacia de anacronismo. Mira, cuando la Biblia dice, y principalmente ese texto, toda escritura, no dice media escritura o la escritura del Antiguo Testamento, está diciendo todo lo que el Señor está revelando. Por lo tanto, la misma escritura que estamos recibiendo está produciendo en nosotros confianza en la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo... Pero vos estás creyendo en la escritura porque la escritura sí lo dice. Pero por supuesto, porque a mí no me lo dijo, a mí no me lo está diciendo. Eso es circularidad, Carlos. No, eso es falaz. Okay. Es que mira, si tú dices, la iglesia que me dice que la escritura es inspirada por Dios, la escritura me dice que es inspirada por Dios, eso sí es circularidad. Porque aquí no me está diciendo la iglesia, aquí me está diciendo toda escritura. Ahora, lo que tú, no sé si es que yo no me estoy dando a entender. Lo que tú me preguntas es, para que esos 27 textos nosotros confiemos que es lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, de que toda escritura es inspirada por Dios, tenemos que hacer un salto de fe y nosotros vivimos por fe. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, estamos confiando en que el Señor hizo a nuestros hermanos que protegiesen esos textos, pero es el Señor que controla todos los eventos. O sea, yo no estoy quitando a los hermanos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. Lo que te estoy diciendo es que en un momento de la historia hubo un rompimiento, hubo un quebrantamiento de doctrinas que no pueden ser sustentadas por las escrituras. Y tú sabes que así es que pensamos los evangélicos. Sí, te entiendo. Ok, bueno, es simplemente cuestión de tiempo poder, obviamente, entendernos. Yo te agradezco un montón por este tiempo que estuviste acá con nosotros, Carlos, de verdad. Claro, me hubiese gustado, bueno, yo creo que no sería necesario, pero tú has escuchado mucho, a mí siempre me gusta leer la palabra de Dios donde me invitan, no sé si tú me lo permitas, y que tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Sí, claro, sí puede ser dentro de todo rapidito, porque es más, tengo que cortar el stream porque tengo que ir a cenar, pero no hay problema, claro, léete algún pasaje, sí, sin problema. Ok, Gálatas capítulo 1, a los hermanos que lo busquen y a los amigos católicos. Dale. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, pues sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Sí. Por eso es que justamente me salía el protestantismo, porque creo que es un evangelio que surge en el siglo XVI y que no es armonioso con el evangelio histórico. Justamente pero es la misma Biblia, la palabra de Dios. Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios. Carlos, de verdad, siempre digo, los amigos de mis amigos son mis amigos. Vos tenés una amistad con nuestro amigo querido Carlos Rodríguez, de quien yo he aprendido tanto y a quien admiro tanto. Así que te agradezco un montón por este tiempo que estuviste acá acompañándonos, amigo. Y yo te agradezco a ti, Santi, por la oportunidad y de verdad mi aprecio sigue igual como el primer día que te vi en un video que dije, wow, este hermano, el Señor lo utiliza grandemente, tiene un intelecto, tiene un razonamiento que... Muchas gracias. ¿No? Que bueno, los ateos, no vi nunca un ateo que te pudiese refutar. Bueno, no. Nunca vi eso. No, y aprendo mucho de personas como vos, Carlos, de verdad. Te estimo mucho. Y te agradezco mucho por tus palabras, de corazón, Carlos. Gracias, Dios te bendiga. Sam. Dios bendiga, mi querido hermano. Te mando un abrazo fuerte. Chau. Bueno, queridos hermanos,
Era cierto, no vayan a pensar que era mentira. Me tengo que retirar, tengo que ir a comer. Amigos, espero que les haya gustado. A mí siempre me edifica, me sirve poder charlar con personas que piensan igual que yo y que piensan distinto a mí. Siempre salgo edificado, siempre Dios habla a nuestros corazones de una u otra manera. Así que nada, yo estoy muy contento por este diálogo que he tenido con Carlos y con todo respeto lo digo, con todo respeto porque de verdad una persona que aprecio, Carlos, eh, estas conversaciones como que afianzan todavía más mi fe. Dios les bendiga a todos, queridos amigos, y será hasta la próxima.